Bueno, aquí vamos a ver la parte B que nos quedaba pendiente de glúcidos 1. Recuerden que después de la parte A y B de glúcidos 1 van a tener una parte 2 de glúcidos. Aquí vamos a ver conceptos de regulación metabólica, haciendo hincapié en la glucólisis y gluconeogénesis. Vamos a analizar las lanzaderas de malatoaspartato, la de glicerofosfato, y vamos a ver cómo se interrelacionan distintos metabolismos en ciclos particulares, como ciclos de Cori y de glucosalanina. Bueno, aquí vamos a ver algunos principios de la regulación metabólica. El flujo a través de una reacción catalizada por una enzima puede modularse mediante cambios en el número de moléculas de la enzima o mediante cambios en la actividad catalítica de las enzimas ya existentes. Estos cambios ocurren en respuestas a señales desde el interior o el exterior de la célula y se dan en respuesta a las distintas circunstancias metabólicas. El número de moléculas de la enzima en una célula, o de enzimas en general en una célula, está en función de las velocidades relativas de síntesis y de degradación de dichas enzimas. La estabilidad de los ARN mensajeros o su resistencia a la degradación por ribonucleasas celulares es variable. Otra forma de alterar la actividad efectiva de una enzima es secuestrar o reclutar la enzima y su sustrato en compartimentos diferentes. Los cambios alostéricos se dan por cambios en la concentración local de un sustrato de una ruta en particular, por ejemplo, glucosa, o un producto de la ruta, por ejemplo, ATP, o un cofactor como NADH, los cuales son indicadores del estado metabólico de la célula. También los segundos mensajeros, como AMP cíclico, calcio, pueden intervenir en la regulación alostérica. En la regulación covalente, algunas enzimas se interconvierten de manera reversible entre su forma activa e inactiva. Esto ocurre principalmente por fosforilación y desfosforilación en residuos específicos de las cadenas laterales. También, las enzimas pueden asociarse con proteínas reguladoras, aumentando o disminuyendo su actividad. En este gráfico se muestra el resumen de los factores que afectan la actividad de las enzimas. La actividad total de una enzima puede cambiarse mediante la alteración del número de sus moléculas o su actividad efectiva en un compartimiento celular, pasos que son descritos en este gráfico del 1 al 6, o modulando la actividad de las moléculas existentes, que está descrito en los pasos 7 a 10. Entre los pasos 7 y 10 vemos algo que hemos nombrado en la diapo anterior, en donde obviamente que la enzima se activa frente a su sustrato, en el paso 7, en el paso 8, la enzima puede unir a un ligando como factor alostérico, en el paso 9, por modificación covalente, una enzima experimenta fosforilación o desfosforilación, y a tener en cuenta en este punto que no siempre las fosforilaciones van a activar a la enzima. Muchas veces las fosforilaciones desactivan. Bueno, y en el paso 10 también muestra el cambio de una actividad que puede tener una enzima cuando se combina con una proteína reguladora. Una enzima también puede ser influida por una combinación de todos estos factores. Bueno, como un
principio general de la regulación por hormonas, podemos decir que frente a cambios en la concentración de glucosa, aumenta la secreción de ciertas hormonas por tejidos específicos. Estas hormonas se unen a sus receptores, generando una cascada de señalización que induce a la expresión de otras proteínas y fosforilación y desfosforilación de otras, dando una respuesta concreta a esa situación metabólica circundante. Todas las células utilizan continuamente ATP, entonces requieren un aporte constante de combustible para proveer energía para generar ATP. La insulina y el glucagón son dos importantes hormonas que regulan la movilización y almacenamiento de combustible. Su función es asegurar que las células tengan una fuente constante de glucosa, también de ácidos grasos y aminoácidos, para generar ATP. La insulina y el glucagón mantienen las concentraciones de glucosa en sangre cerca de 90 miligramos decilitros, que es igual a 5 milimolar, a pesar del hecho de que la ingestión de carbohidratos varía constantemente durante el día. El mantenimiento de cifras constantes de glucosa en sangre requiere de insulina y glucagón para regular el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de aminoácidos. La insulina y glucagón son importantes para la regulación del almacenamiento y movilización del combustible. La insulina es liberada por células beta pancreáticas como respuesta a la ingestión de glúcidos, promoviéndola como uso de combustible y almacenamiento de esta como grasa y glucógeno. Tiene una importante función anabólica. Bueno, además hay que tener en cuenta que la insulina incrementa la síntesis de proteínas y crecimiento celular, cosa que a veces no lo recuerdan. Las concentraciones de insulina en sangre pueden disminuir o disminuyen a medida que los tejidos absorben la glucosa y la utilizan. Así tenemos que en ese momento el glucagón aparece como una hormona contrarreguladora. Y va decreciendo en respuesta a la ingestión de carbohidratos y se va a elevar durante el ayuno. La concentración en sangre se incrementa a medida que las cifras circulantes de glucosa disminuyen. Una respuesta que promueve la producción de glucosa a través de glucógeno-lisis o degradación del glucógeno y gluconeogénesis, síntesis de glucosa. Cuando hay mucho glucagón respecto a la insulina, también estimula la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. La adrenalina, que es la hormona de lucha o huida, aparece, digamos, en respuesta al ayuno y tiene efectos en el metabolismo del combustible que son opuestos a la insulina. De esta forma también la adrenalina aparece como una hormona contrarreguladora en respuesta a un estrés o a una actividad física intensa. Bueno, habiendo descrito cuáles son los principios generales de la regulación metabólica y cuáles son las funciones principales de las tres hormonas, insulina, glucagón y adrenalina, vamos a adentrarnos en cómo se regulan
la glucólisis y la gluconeogénesis. Mientras fuimos describiendo la glucólisis, mencionamos que había puntos particulares que son puntos de regulación de la vía. En el caso de la glucólisis, por ejemplo, el primer punto llevado a cabo por la exoquinasa, el segundo punto de regulación, que es muy importante, ¿no? Y se determina en base a la progresión de la glucólisis, es llevado por la fosfofructoquinasa 1, y el tercer punto de regulación es llevado a cabo por la piruvatoquinasa. Después vamos a ver con respecto a la gluconeogénesis cómo se regulan los rodeos en torno a los puntos de regulación de la glucólisis, que son llevados a cabo en el primer rodeo por la piruvato carboxilasa y fosfonilpiruvato carboxilinasa, en el segundo rodeo por la fructosa 1,6 bifosfatasa y en el tercer rodeo por la glucosa 6-fosfatasa. Bueno, primero vamos a ver la regulación de la glucólisis. Y como mencionábamos recién, los puntos de regulación de la glucólisis están llevados a cabo a través de estas tres enzimas tan importantes que catalizan reacciones alejadas del equilibrio. Y son la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Vamos entonces primero con la exoquinasa. La exoquinasa la mencionamos como nombre genérico de isoforma que esté presente en otros tejidos menos en el hígado. Bueno, en este caso recuerdan que la exoquinasa catalizaba la reacción de fosforilación de la glucosa a partir de ATP a glucosa 6-fosfato. Y en este caso, cuando hablamos de exoquinasas genéricas, vamos a decir que la glucosa 6-fosfato es un inhibidor de la misma. O sea que tiene inhibición alostérica, la exoquinasa, por el producto de la reacción que es la glucosa 6-fosfato. Recordemos también que a partir de la glucosa 6-fosfato se podían sintetizar, por ejemplo, glucógeno y también podía entrar a la vía de las pentosas 5-fosfato. Bueno, aquí vamos a ver la regulación de la actividad de la glucoquinasa, también llamada exoquinasa 4. Esta, que es la hepática, no es inhibida por el producto de la reacción, o sea, la glucosa 6-fosfato, sino que es inhibida por la fructosa 6-fosfato, que siempre se encuentra en equilibrio con la glucosa 6-fosfato por acción de la glucosa isomerasa. Entonces, como diferencias entre ellas, o sea, entre la glucoquinasa o exoquinasa 4, también se la llama así, y entre la exoquinasa 1, que es la muscular, hay unas diferencias. Por ejemplo, la glucoquinasa tiene un Km mayor de 10 milimolar con respecto a la exoquinasa, que tiene un Km menor de 0,1 milimolar. Esto quiere decir que la glucoquinasa no se satura por la concentración de glucosa sanguínea, que es de 5 milimolar, lo que contribuye a la función del hígado en mantener la glucemia. Y la exoquinasa sí se encuentra saturada y funciona a velocidad máxima. Observen el gráfico. Observen la curva sigmoidea de la exoquinasa 4 o glucoquinasa hepática y la diferencia con respecto a la curva determinada por la exoquinasa 1, que es la muscular. Cuando la concentración de glucosa en sangre aumenta, también aumenta la actividad de la glucoquinasa, pero la exoquinasa 1 ya está funcionando a su velocidad máxima, a valores de concentración de glucosa normales cerca de 5 milimolar, por lo que no puede responder a un aumento en
concentración de glucosa sanguínea, pero sí esto lo puede hacer la glucoquinasa. Otra de las características exclusivas de la glucoquinasa es su compartimentalización. ¿Y qué es lo que quiere decir que pueda ser regulada por compartimentalización? Quiere decir que cuando la concentración de fructosa 6-fosfato en el hígado es elevada, hay una proteína reguladora capaz de reclutar a la exoquinasa 4 o glucoquinasa y llevarla hacia el núcleo. En cambio, si la concentración de glucosa es la elevada, la proteína reguladora libera a la glucoquinasa hacia el citosol, haciendo posible que la glucosa sea fosforilada a glucosa 6-fosfato. Así, tanto la fructosa 6-fosfato compite con la glucosa por la unión o desunión de la proteína reguladora con la glucoquinasa. ¿Y quién gana? Esto depende de las condiciones metabólicas. Si hay mucha glucosa en sangre, por la ingesta de una comida rica en glúcidos, la glucosa entra al hepatocito por GLUT2 y promueve la glucosa, la desunión o disociación de la glucoquinasa con la proteína reguladora, haciendo que la glucoquinasa o exoquinasa 4 entre al citosol y empiece a fosforilar glucosa. En cambio, en el ayuno, cuando la concentración de glucosa en sangre baja por debajo de 5 milimolar, la fructosa 6-fosfato inhibe a la glucoquinasa, reclutándola hacia el núcleo por la proteína reguladora, como especificamos anteriormente. Bueno, habiendo descrito la regulación de la exoquinasa, pasamos a describir la regulación de la actividad de la fosfofructoquinasa 1 y en su forma abreviada PFK1. Esta enzima cataliza la reacción limitante de la velocidad de la vía, ya que los metabolitos en este punto se comprometen a seguir la vía glucolítica. Tiene una regulación de tipo alostérica con efectores alostéricos positivos y negativos. Aquí vemos la reacción que cataliza la PFK1 y que es adicionar un fosfato a la fructosa 6-fosfato formando fructosa 1,6-bifosfato por ATP. Moduladores positivos está el AMP, que es un compuesto determinante de baja energía, y uno muy importante que en la diapositiva siguiente lo vamos a describir cómo se sintetiza y es la fructosa 2,6-bifosfato. Y como modulador alostérico negativo vamos a tener la contrapuesta en cuanto a indicadores de nivel metabólico. En este caso, si tenemos ATP, mucha energía, va a ser un efector alostérico negativo. También el citrato y concentración de protones. Entonces, ahora, en la siguiente explicación, vamos a desarrollar un poquito cómo es que esta fructosa 2,6-bifosfato se sintetiza para que finalmente pueda modular positivamente la activación de PFK1 y así la PFK1 pueda catalizar la conversión esta de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Bueno, aquí tenemos justamente este modulador positivo del cual hablábamos recién, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Este modulador, que lo vemos ahí señalizado en rojo, es sintetizado a su vez por otra enzima, que se llama enzima bifuncional
o fosfofructoquinasa 2, fructosa 2,6 bifosfatasa. Para que no se mareen con los nombres, pueden nombrarla como bifuncional. ¿Y por qué es bifuncional esta enzima que sintetiza el modulador? Porque tiene dos funciones, una función quinasa y otra función fosfatasa, que están ahí señalizadas en cuadrados celestes, pero es la misma enzima, ¿no? Solamente que ahí están nombradas las dos funciones que tiene esa enzima, que es la que va a sintetizar al modulador. Entonces, cuando está activa la función quinasa, se puede sintetizar el modulador de fructosa 2,6 bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. Entonces se sintetiza, ¿no? Porque tiene la parte quinasa activa, le pone un fosfato y queda listo para poder activar a la PFK1 de la diapo anterior, que la vimos en la diapo anterior. Pero si está activa la parte fosfatasa de la enzima bifuncional, le saca un fosfato, entonces nos queda la fructosa 6-fosfato. O sea que cuando está como fructosa 6-fosfato el modulador alostérico positivo, no puede funcionar porque le falta un fosfato. Entonces, la glucólisis no progresa. Bien, también ahí hicimos la nota de que justamente esta producción o síntesis de este modulador positivo va a responder a niveles de glucagón e insulina que reflejan los niveles de glucosa en sangre. Y ahora vamos a ver de qué manera el glucagón y la insulina hacen que estén activas o desactivas la parte quinasa o fosfatasa de la enzima bifuncional para que se sintetice o se inhiba la producción de este modulador alostérico positivo, que es la fructosa 2,6 bifosfato de la PFK1. Muy bien, entonces ahora, continuando con la explicación anterior, vamos a ver específicamente cómo esta enzima bifuncional, también llamada como PFK2 o fructosa 2,6 bifosfatasa, como dice el nombre del título, puede ser activada o desactivada por hormonas y en consecuencia haciendo que se produzca o no la fructosa 2,6 bifosfato y esta a su vez puede activar a la PFK1 o no y en consecuencia promoviendo la glucólisis o no. Bueno, supongamos que vamos a evitar que progrese la glucólisis porque hay una disminución de glucosa en sangre y se secreta la hormona glucagón, que activa toda esta vía de señalización que ya vieron, que es la producción de AMP cíclico, y activa la PKA. Muy bien, la PKA fosforila. ¿Y a quién va a fosforilar? En este caso de la bifuncional, va a fosforilar a la parte quinasa. Pero ¿qué pasa cuando se fosforila la parte quinasa? La bifuncional o la parte quinasa de la bifuncional se inactiva, entonces queda solo activa la parte fosfatasa, haciendo que si yo tenía fructosa 2,6 bifosfato, se le retira el fosfato, quede como fructosa 6-fosfato, entonces no hay estimulación de la PFK1, porque para que haya estimulación lo tengo que tener al modulador alostérico fructosa 2,6 bifosfato entero. Entonces coincide que por glucagón se interrumpe la glucólisis. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mucha glucosa abundante? En el medio circundante tenemos insulina.
Esta insulina va a activar por una vía que no vemos en detalle esta vía, la cuestión que hace activar a una fosfatasa. Esta fosfatasa lo que hace la retira ese fosfato a la parte quinasa de la bifuncional. Entonces, cuando le quita el fosfato a la parte quinasa de la bifuncional, queda activa la parte quinasa y se inhibe la parte fosfatasa. Entonces, si queda activa la parte quinasa, lo que va a hacer la bifuncional es adherirle un fosfato a la fructosa 6-fosfato, haciéndola fructosa 2,6-bifosfato, y de esta manera este modulador alostérico positivo puede inducir a activar a la PFK1 para promover la glucólisis. Bien, ahora nos queda el tercer punto de la regulación de la glucólisis, que es mediado por la actividad enzimática de la piruvato quinasa. Esta posee regulación alostérica y por modificación covalente, y es una enzima inducible, lo que quiere decir que se induce su transcripción génica cuando las condiciones circundantes inducen a que haya glucólisis. Bueno, primero vemos cómo se la regula alostéricamente. Recordemos la reacción que cataliza, que es la de fosfonolpiruvato a piruvato, con formación de ATP, de una molécula de ATP. Bueno, como modulador positivo vamos a tener que es la fructosa 1,6-bifosfato, que era el producto del cual hablábamos en la regulación anterior, producto de la fosfofructoquinasa 1. Bueno, actúa positivamente como modulador positivo de la piruvato quinasa. Y como moduladores negativos, también ATP como indicador de alta energía, alanina, acetil-CoA, ácidos grasos de cadena larga. En el caso de acetil-CoA, porque este puede provenir de la oxidación de los ácidos grasos. Se acumula mucho y se oxidan los ácidos grasos cuando es requerida su energía, porque hay carencia de energía. Entonces, esta molécula, este compuesto, el acetil-CoA, que puede actuar como efector alostérico negativo. Bueno, también dijimos que la piruvato quinasa tiene una regulación por modificación covalente. Y así vamos a tener una piruvato quinasa que cuando está fosforilada está menos activa, y cuando está desfosforilada está más activa. Esto ocurre en hígado. Bueno, en el caso de la fosforilación también es mediado esta fosforilación por la vía de señalización que es estimulada por el glucagón. Hace que pKa promueva la adición de un fosfato en la enzima y queda menos activa. En cambio, si esa fosfatasa, que es activa por la insulina en condiciones de glucosa alta en sangre, va a hacer que se desfosforile, que se hidrolice, se vaya este fosfato. Entonces, al estar la piruvato quinasa desfosforilada, es más activa y se promueve la glucólisis. Bueno, aquí vemos la regulación comparada de la piruvato quinasa en hígado, que es covalente, y en tejidos glucolíticos, incluido el hígado, en la cual se incluye la regulación alostérica.
Entonces, la enzima está inhibida alostéricamente por el ATP, acetil-CoA y ácidos grasos de cadena larga, que son ellos una característica de que hay una energía favorable, mientras que la acumulación de fructosa o 6-fosfato provoca su activación. La acumulación de alanina, que se puede sintetizar a partir del piruvato en un paso, inhibe alostéricamente a la piruvato quinasa, haciendo más lenta la producción de piruvato por la glucólisis. Bueno, y como vimos anteriormente, la isoenzima hepática puede estar regulada por el glucagón, que activa a la pKa, que depende del AMP cíclico, la cual la fosforila y la inactiva. Cuando desciende la concentración de glucagón, una proteína fosfatasa desfosforila la piruvato quinasa activándola. Este mecanismo impide que el hígado consuma glucosa a través de la glucólisis cuando la concentración de glucosa en sangre es baja. Y en lugar de ello, el hígado, claro, porta glucosa. Bueno, aquí vemos cómo es la regulación del complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Recuerdan aquel complejo formado por estas múltiples unidades de 3 enzimas con sus cofactores, a partir de la cual se forma acetil-CoA a partir del piruvato? Bueno, con respecto a la regulación de este complejo, tiene dos tipos de regulaciones, una regulación covalente y una alostérica. En la covalente, que es por fosforilación, vemos que cuando se fosforila, la piruvato deshidrogenasa o PDH, esta se inactiva. Y cuando está desfosforilada, está activa. Ahora, ¿quién la fosforila a la PDH? La fosforila una quinasa, a expensa del ATP. Y esta quinasa tiene moduladores de tipo positivos y negativos. Los moduladores que activan a esta quinasa son mayor proporción de NADH con respecto al NAD, aumento de acetil-CoA con respecto al CoA, un aumento de ATP con respecto a ADP. Y también, digamos, hay moduladores que activan a la fosfatasa, haciendo que se retire el fosfato de la PDH y activándola, que son el calcio, y también mediante compuestos activos por la vía de insulina en el hígado y en el tejido adiposo. Con respecto a la regulación alostérica, tenemos todas esas coenzimas o grupos prostéticos que son moduladores positivos, que eran la tiamina, PP o TPP, el FAD, la coenzima A, el NAD, el lipoato, y los moduladores negativos son el NADH reducido, otro producto de la reacción del complejo, y el acetil-CoA aumentado en respuesta a una condición de baja energía como producto de la oxidación de ácidos grasos. Bueno, así cuando la glucólisis está activa, la gluconeogénesis se inactiva, o sea que las dos vías tienen un control recíproco para disminuir ciclos futiles. Cuando el nivel de energía de la célula es alto, la glucólisis se inactiva, el piruvato, etc., ¿no? Puede ser utilizado para la síntesis y almacenamiento de glucosa.
Cuando el nivel de energía de las células es bajo, la glucosa debe ser rápidamente degradada para obtener energía. ¿Qué reacciones de la vía ustedes esperan que sean reguladas recíprocamente? 3 son las secuencias de la vía de la gluconeogénesis que están reguladas y que ahora veremos. Bien, 3 secuencias en la vía de la gluconeogénesis están reguladas. La que va del piruvato al fosfonolpiruvato, la que va desde fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y la que va de glucosa 6-fosfato a glucosa. Estos pasos corresponden a aquellos de la glucólisis que son catalizados por enzimas reguladoras. Las enzimas involucradas en estos pasos de la gluconeogénesis difieren de aquellos que catalizan las reacciones inversas que se producen en la glucólisis. Los pasos desde la glucosa a piruvato en glucólisis o desde piruvato a glucosa en la gluconeogénesis depende de la cantidad relativa o de la cantidad de estas enzimas glucolíticas o gluconeogénicas. El piruvato es un sustrato clave para la gluconeogénesis. El acetil-CoA que se produce por la oxidación de los ácidos grasos activa la piruvato carboxilasa. De esta manera, el piruvato derivado del lactato o alanina se convierte en oxalacetato. Así, el aumento del acetil-CoA actúa recíprocamente, haciendo que disminuya la actividad de la piruvato deshidrogenasa para discontinuar con la glucólisis, pero activa la piruvato carboxilasa para promover a la gluconeogénesis. La fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, o PEPCK, se induce y es la enzima que produce fosfoenolpiruvato a partir de oxalacetato. La fosfoenolpiruvato carboxiquinasa citosólica es una enzima inducible, lo que significa que la cantidad de la enzima en la célula aumenta debido al aumento de la transcripción de su gen y, en consecuencia, aumenta la traducción de su ARN mensajero. Un inductor muy importante es el AMP cíclico, que se incrementa por las hormonas que activan a la adenilil ciclasa, como el glucagón y la adrenalina. Recuerden que el AMP cíclico activa a PKA, por eso es que por esta PKA, esta quinasa, fosforila factores de transcripción específicos que estimulan la transcripción del gen de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. A su vez, cuando vimos la glucólisis, analizamos que cuando el glucagón está elevado, esta PKA fosforila a la piruvato quinasa inactivándola. Entonces el fosfoenolpiruvato no se convierte en piruvato. Muy bien. Cuando obtenemos al fosfoenolpiruvato se invierten los pasos de la glucólisis y se forma la fructosa 1,6-bifosfato. En la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato actúa la fructosa 1,6-bisfosfatasa, liberando fosfato y produciendo fructosa 6-fosfato. Se previene un ciclo fútil porque en las condiciones que favorecen a la gluconeogénesis, la concentración de los compuestos que activan a la fosfofructoquinasa 1 de la glucólisis están disminuidos.
También la misma fructosa 2,6-bifosfato y AMP son inhibidores alostéricos de la fructosa 1,6-bifosfatasa. También, luego de isomerizar la fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, la fosfatasa cataliza la reacción de la glucosa 6-fosfato a glucosa, una fosfatasa. La enzima glucoquinasa de la glucólisis es la de la reacción inversa, que es relativamente inactiva en la gluconeogénesis, ya que su Km es alto y la concentración de glucosa es muy baja en sangre en el ayuno. Bien, aquí vamos a analizar cómo es el transporte de equivalentes de óxido-reducción entre la mitocondria y el citosol. Recuerden que dijimos que en el citosol tiene que permanecer una concentración de nado oxidado para contar con un aceptor de electrones para la reacción número 6 de la glucólisis, en la cual está involucrada la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y que había dos vías, una aeróbica, en donde se emplean el sistema de lanzaderas para llevar a cabo este proceso, y otra anaeróbica, en la cual la lactato deshidrogenasa es la que hace que el piruvato se reduzca a lactato, obteniéndose el NAD oxidado. Ahora bien, si la concentración de NAD oxidado es alta en citosol, implica que la concentración de NADH reducido en citosol es baja con respecto a las mitocondrias en donde es alta. La membrana mitocondrial interna es impermeable al NADH. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reoxida el NADH generado en la glucólisis? ¿De dónde proviene también el NADH necesario para la gluconeogénesis? ¿Por qué? Porque este NADH tiene que entrar a la mitocondria y después oxidarse por fosforilación oxidativa. Bueno, ¿cómo ocurren estos procesos? Ocurren a partir de dos mecanismos de lanzadera que acá las presentamos y las describimos posteriormente, que son la lanzadera malato-aspartato, presente en hígado, riñón y corazón, y la lanzadera glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetonas-fosfato en músculo y en cerebro. Bien, la lanzadera del NADH más activa que funciona en las mitocondrias de hígado, riñón y corazón, como dijimos anteriormente, es la lanzadera del malato-aspartato. Los equivalentes de reducción de NADH citosólico se transfieren en primer lugar al oxalacetato citosólico, obteniéndose malato por acción de la malato deshidrogenasa citosólica. El malato, así formado, pasa a través de la membrana interna mediante el transportador del malato alfa-cetoglutarato. Dentro de la matriz, los equivalentes de reducción pasan por acción de la malato deshidrogenasa mitocondrial al NAD, formándose NADH. Entonces, así este NADH puede pasar electrones de forma directa a la cadena respiratoria. En el paso de este par de electrones al oxígeno se generan unas 2,5 moléculas de ATP. El oxalacetato formado a partir del malato no puede pasar directamente al citosol. Primero se va a transaminar a aspartato, que puede salir
a través del transportador glutamato-aspartato. Y en el citosol se regenera el oxalacetato también por una reacción de transesterificación, regenerándose el oxalacetato y completando el ciclo. La otra lanzadera es la de la glicerol trifosfato, en donde interviene la dihidroxiacetonafofato. Esta lanzadera cede los equivalentes de reducción desde el NADH a la ubiquinona y de la ubiquinona al complejo 3 de la cadena respiratoria. En el citosol, la dihidroxiacetonafofato acepta dos equivalentes de reducción del NADH en una reacción catalizada por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Una enzima, una isoenzima de esta, está ubicada sobre la parte exterior de la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y que se llama también glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, pero es mitocondrial. Y va a transferir dos equivalentes de reducción desde el glicerol 3-fosfato del espacio intermembrana a la ubiquinona, con lo que solo proporciona energía para la síntesis de 1,5 moléculas de ATP por par de electrones. Bueno, aquí vamos a analizar algunas relaciones intertisulares, sobre todo entre tejido muscular y hepático, que son muy interesantes, ya que utilizan mecanismos capaces de proveer continuamente compuestos que otorgan energía a un músculo, por ejemplo, que está en una situación de necesidad energética. Y a su vez, en este mecanismo se aprovecha la vehiculización de grupos amonios provenientes de la degradación de proteínas musculares. Así, los músculos esqueléticos en contracción vigorosa operan de manera anaeróbica, produciendo piruvato y lactato a partir de la glucólisis. Y además se produce amonio cuando se produce, como dijimos recién, la degradación de las proteínas. En músculo y otros tejidos que degradan aminoácidos como combustibles, los grupos aminos pasan al glutamato por reacciones de transaminación que veremos más adelante cuando estudiemos el metabolismo de aminoácidos y proteínas. Este glutamato puede transferir el grupo amino al piruvato, que está disponible porque es un producto de glucólisis por la acción de la alanina aminotransferasa, que es otra reacción de transaminación que también veremos en el metabolismo de aminoácidos y proteínas, formándose alanina. La alanina, así formada, pasa a la sangre y es transportada al hígado. En el citosol de los hepatocitos, la alanina aminotransferasa transfiere el grupo amino de la alanina al alfa-cetoglutarato, formándose piruvato y glutamato. El glutamato puede entrar a las mitocondrias, en donde va a liberar amonio que se va a transformar en urea. Y el piruvato formado puede hacer gluconeogénesis, como lo vimos anteriormente, formar glucosa, esta glucosa ir por sangre a músculo y quedar disponible en este tejido para hacer glucólisis necesaria para la obtención de ATP en una situación de requerimiento de energía como puede ocurrir en un músculo que esté en ejercicio intenso. Como dijimos recién, los músculos esqueléticos en
contracción vigorosa operan de manera anaeróbica, produciendo piruvato y lactato a partir de la glucólisis. El lactato liberado de las células que realizan la glucólisis anaeróbica es captado por otros tejidos, sobre todo hígado, corazón y músculo esquelético, y oxidado de nuevo a piruvato. En el hígado el piruvato se usa para sintetizar glucosa por gluconeogénesis, la cual es devuelta a la sangre. Así, la recirculación de lactato y glucosa entre tejidos periféricos e hígado se denomina ciclo de Cori.